siempre empiezo de la manera, de la misma manera, ¿no? Que es, claro, pues tú has llegado aquí, pero no eres nueva en esto del desarrollo espiritual, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es tu andadura hasta llegar aquí y empezar a practicar tantra y empezar a ver pues, los resultados que estás teniendo? Bueno, llevo unos cuantos añitos ya en esto de... si empiezo desde el principio, yo ya fui a un colegio de monjas y ya me recuerdo a la hora del recreo en la capilla buscando ese espacio de estar un poco en contacto con el silencio y conmigo misma. Siempre he sido una persona muy sensible y muy intensa también y supongo que ese espacio ya me daba esa calma que necesitaba, ¿no? Recuerdo cuando hacía primaria, a quinto o sexta de primaria, le dije, había una monja que me gustaba mucho, y le dije, oye, ¿y esto de ser monja qué? Y me dice, uy, el cielo y el infierno están en la tierra. Y esa creo que fue mi primera crisis existencial. Dije, ¿cómo que en la tierra? Pero no hay un Dios. Bueno, a partir de ahí, bueno, yo empecé, me diplomé, estudié la carrera de turismo, quería estudié dirección hotelera y turismo, me gustaba mucho viajar. Pero luego cambié el destino de mi vida, me salió un trabajo fuera, estuve en el extranjero y bueno, por un poco tema familiar y tal, decidí opositar como funcionaria y me puse a trabajar de otra cosa. Cuando, bueno, ahí me enamoré, tuve mi primera hija y antes de tener mi hija en el trabajo ya tuve una crisis importante porque empecé a construir desde un lugar. El otro día vi una frase que me gustó mucho que colgaste, ¿no? Que decía, cuando no estás conectado con tu emoción haces daño, ¿no? Yo añadiría, cuando no estás conectado con tu emoción te haces daño. Entonces empecé a construir desde ahí. Tenía un muy buen trabajo, estaba en el sitio laboral mejor al que yo aspiraba y en ese momento con una pareja ideal y con un trabajo perfecto, de repente empecé a sentir que no podía con esa presión, no podía esa presión, no era feliz. Y en vez de cuestionar el entorno, en ese momento lo que hice fue cuestionarme a mí y empezar a castigarme a mí misma, ¿no? Pensando que el problema era yo, tratando de entender desde aquí lo que estaba ocurriendo y empecé a autodestruirme, ¿no? Tuve un trastorno alimentario y caí en una depresión. Estuve haciendo terapia como paciente y de repente un día fui a parar a una terapeuta junguiana por una conocida que me la recomendó y recuerdo que esa mujer bueno, fue como estas personas que aparecen en tu vida, ¿no? Ella me dijo una cosa muy sabia, bueno, me dijo tres que recuerdo muchísimo, pero una muy sabia me dijo, deja a tu cuerpo expresarse libremente. Claro, yo pensé, ¿cómo me voy a expresar si yo me paso tiempo sin comer o luego como y vomito, ¿no? Porque tenía ese problema con la alimentación. Y me dijo, sí, pero no tienes otro recurso ahora mismo para expresar lo que sientes. Y salí de esa consulta y de repente fue como, creo que es la primera vez que hice algo sin culpa. Y cuando ya no tenía sensación de culpa, eh, me curé. O sea, empecé a dejar el problema alimentario como... Entonces dije, wow, esto es para mí. Bueno, me dijo otra cosa muy interesante que quiero decir. Me dijo, para que te jodas tú, que se jodan nosotros. Eso es una frase también importante que se me quedó grabada. Me ha costado más entenderla. Entonces, después de esa sesión, como yo ya estaba recuperada, bueno, con el tiempo hice terapia y me recuperé, dije, bueno, pues como Jung está muerto y esta mujer hacía terapia junguiana, pues estudiaré psicología, porque yo quiero hacer esto que ha hecho esta mujer, ¿no? Empecé a estudiar psicología, estuve unos años estudiando y bueno, vi que por ahí no era la cosa, ¿no? Conocí la terapia Gestalt y me encantó porque la terapia Gestalt introducía el cuerpo y el aquí y el ahora y eso sí que tenía más que ver conmigo. Me formé como terapeuta Gestalt y cuando acabé la formación, bueno, hice un posgrado en terapia corporal, arte terapia, movimiento, porque vi que eso también... Ahí aprendí otra cosa muy importante que es cómo sana el testigo presente y sin juicio. Estas son cosas que luego he ido viendo que el Tantra están, ¿no? Y que a mí me ayudaron tanto. Y bueno, después de este posgrado, yo me pensaba que ya sabía de qué iba todo y entonces tuve a mi segunda hija
y me separé. Y al poco tiempo de separarme, pues mi hija la diagnosticaron de cáncer y se quedó parapléjica. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, uno se piensa que tiene recursos hasta que se encuentra en el precipicio, ¿no? Y ahí no te sirve nada más que si no tienes un lugar, al menos para mí, ¿no? Espiritual, donde agarrarte. Yo recuerdo que me pasaba las noches en casa, bueno, estaba separada, con lo cual me sentía bastante sola, a pesar de tener a familia. Tenía 2 hijas y recuerdo esto que decía San Agustín de la noche oscura del alma, ¿no? Fueron años duros, donde vi a muchos niños morir y a muchas personas que yo quería sobrevivir a la muerte de sus hijos. Y a partir de ahí dije, tengo que seguir, ¿no? Aprendí muchas cosas en esos años de hospital, sobre todo de los niños maravillosos que viven siempre el presente y juegan. Y a partir de ahí decidí seguir formándome, ¿no? Estudié el SAT de Claudio Naranjo, conoces que, bueno, que trae un poco el trabajar con personas que están en el tema de la educación y la sanación para cambiar este sistema educativo tan competitivo y patriarcal en uno de mayor conciencia. Luego, bueno, hice cursos de psicomagia con Jodorowsky, me interesaba mucho el tema inconsciente. También trabajé con ayahuasca, grupos de mujeres, bioenergética, canalización. Eso no sabía que llegabas a tanto, Nuria. He hecho 1000 formaciones buscando la verdad, buscando fuera la verdad. Y bueno, luego tuve a mi tercera hija y cuando ya pensaba que lo sabía todo, entonces llega el COVID. Llega el COVID y bueno, que es otra crisis para todo el mundo. De repente mi padre coge el COVID y no sabemos dónde está, como tantas personas, ¿no? Entramos en esa ola de desconcierto. No sabíamos dónde está, no podía hablar con él tenía Alzheimer y bueno, necesitaba ir adentro. O sea, sabía que la única manera de contactar con él, porque no había manera de acercarme a él, ni de tocarle, ni de sentirle, ni de hablarle por teléfono, ni nada, era desde aquí, porque yo sabía que desde aquí puedes llegar a cualquier parte, a cualquier persona y yo esto lo sabía, esto lo había aprendido. Entonces, esa intuición y esta petición, pues mira, mi padre falleció el 1 de mayo y a los pocos días os encontré. Y ahí estoy, que no es poco.